Y para hablar sobre esta noticia tenemos conexión con el profesor Jorge Araneda, es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente por la Universidad de Ankara y también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Profesor, de acuerdo a la división que hoy conocemos de Chipre, ¿a cuál de los dos estados llegarían estas personas desde Israel y Líbano? Y también conocer un poco cómo han sido las relaciones entre estos tres países. Particularmente, como bien se mencionaba, la oferta y la organización parte de el sur de Chipre, todo que es el Estado chipriota nacional. Recordemos cómo se llama, que como se mencionaba en el 74, Turquía hace posesión del norte de Chipre y divide, lógicamente, a casi un tercio del territorio nacional y queda hasta este momento bajo el control turco-chipriota. Se genera una, entre comillas, una guerra, como se llama, bastante corta, pero sangrienta, entre la población griega o de origen griego, chipriota, y la población turca. Y lógicamente el país termina dividido y termina bastante complicado en términos no solamente de una crisis económica, sino también una crisis humanitaria que desde este lado del océano muy pocos recuerdan, pero que todavía está presente en los diferentes conflictos que aparecen, particularmente cuando se le recuerda a Turquía que dentro de las diferentes legalidades internacionales ese territorio lo tiene que devolver. Pero volviendo a su pregunta, no es el espacio turco-chipriota, sino es Chipre propiamente tal, el centro y el sur de Chipre, el cual hace este ofrecimiento y genera este plan de acción. Este plan de acción no es gratuito, este plan de acción proviene particularmente de una experiencia y del aprendizaje de una experiencia ya pasada, que fue la llegada caótica, masiva, desordenada de refugiados libaneses en particular en el 2006, cuando llegan aproximadamente 60.000 libaneses y otros miles más a Chipre buscando refugio y escapando lógicamente de la invasión de Israel al sur del Líbano, lo cual trajo enormes consecuencias económicas, sociales y políticas a la isla. La isla en ese momento contaba con una población de unos 800.000, no alcanzaba ni siquiera 1 millón de personas. Por lo tanto, que literalmente de un día a otro, el 10% de la población nacional se haya convertido en refugiada, lógicamente hizo colapsar todo el sistema, no solamente de infraestructura, sino para que los radioescuchas pongan un poco, ¿cómo se llama?, de la percepción. En ese momento separaron las clases. El Estado tuvo que otorgar todos los colegios nacionales para que se convirtieran en espacios de refugiados, muchos espacios comunitarios, municipalidades, espacios de la población, barriales, tuvieron que ser volcados lógicamente para recibir a esta población que no solamente llegaba en masa, sino llegaba lógicamente cansada, hambrienta, algunos con heridas, lógicamente por la invasión de Israel al norte, al sur del Líbano. Yo creo que el ministro Comos hoy en día, bajo la ayuda, lógicamente, de la Unión Europea y particularmente de Estados Unidos, ha puesto en acción este plan, el ESTA, para, lógicamente, si es que se produjese de nuevo una invasión o particularmente ataques al sur del Líbano, el país estuviese mucho más preparado para contener la situación.
Profesor, hay algo que me llama la atención y es que en la mayoría de naciones cuando se dan este tipo de casos lo que hacen es como de alguna manera recrudecer esas políticas migratorias, porque en este caso lo que hacen es decir, bueno, estamos listos, volvemos a abrir los colegios y pues hay todo un sistema logístico alrededor del tema. ¿Qué lo hace diferente o qué hace que sea, o que sí, que sea diferente esa perspectiva? Es diferente la perspectiva desde el punto de vista nacional y desde el vista de punto geopolítico en torno a lo que tiene que ver con las balsas o con los barcos de inmigración ilegal siria que utilizan a Chipre como un puerto de entrada para Alemania o para los Balcanes, saltándose Turquía, que lógicamente pone muchísimo más requisitos y mucho más problemas para los inmigrantes ilegales que escapan o que siguen escapando de Siria y que quieren ingresar lógicamente o reunificarse con sus familiares en Alemania, en Inglaterra o en Francia. Por lo tanto, aquí hay una doble percepción. Por una parte, una cosa es lo que dentro de la clasificación es el refugiado que lógicamente viene escapando de una guerra, pero con financiamiento y con ayuda de la Unión Europea y de Estados Unidos, que lógicamente se compromete a ayudar a Chipre a recibir a estos refugiados, versus lo que tiene que ver con todo el aparataje y el gasto operativo en términos securitarios y narrativo y discursivo que ha tenido que tener Chipre con la mayoría o una enorme cantidad, como se llama, de sirios que llegan constantemente a sus playas en términos, como se llama, desde el punto de vista de Chipre como no refugiados, sino como inmigrantes ilegales. Hay que recordar que Chipre, en primer lugar, en términos geográficos, está frente a Trípoli, o sea, es una línea cuasi recta desde las costas del Líbano para llegar, lógicamente, a la isla, y de ahí, lógicamente, avanzar hacia Grecia o a Italia facilita, lógicamente, la llegada de estos millones de sirios que ya en casi una década y media han tratado de salir de su país natal y han entrado lógicamente al Líbano para entrar a Europa. Lo que hace la diferencia significativa tiene que ver no solamente con el financiamiento que se le está otorgando a Chipre, sino que también con el apoyo logístico. Hay que recordar que Chipre es parte de la OTAN, hay que recordar que Chipre también tiene bases norteamericanas, que son los puestos, lógicamente, donde la mayoría de los buques norteamericanos encallan y, lógicamente, se guarecen o particularmente están en estadía, y que hay bastantes, dado lógicamente la presión que le ha puesto el presidente Biden a Hezbollah y a Irán particularmente en torno a la amenaza de próximos ataques hacia objetivos militares en Israel. Profesor, hasta el momento hemos hablado de implicaciones y temas políticos. ¿La religión también incide en estos movimientos puntualmente de quienes vienen del Líbano e Israel hacia Chipre? Sí, particularmente aquí es un poco más interesante comprender una realidad mucho más concreta. Cuando Chipre se divide o cuando Chipre lógicamente es invadido por Turquía y es declarado la parte norte como la República Turco-Chipriota, no solamente hay una transferencia de población en términos, como se llama, étnicos o étnico-nacionalista, sino también hay una transferencia de población en términos de religión. Chipre, por decenas, por siglos, había sido un espacio cosmopolita en donde habían convivido muchísimas religiones, no solamente expresada en su lengua. La lengua chipriota tiene esta expresión de palabras que provienen de muchos orígenes.
sino también hubo una división en el 74 en términos confesionales. El norte se volvió, como se llama, turco-chipriota, pero también musulmán, y por otro lado, el centro y el sur de Chipre se convirtió particularmente en un país mayoritariamente cristiano ortodoxo, y eso lo hace particularmente mucho más susceptible a lo que tiene que ver con la población libanesa en particular, que buena parte de la población libanesa también confiesa la misma religión, un cristianismo ortodoxo bien clásico, lógicamente con diferentes confesiones dentro de este mundo, pero sí lo hace mucho más susceptible, versus lógicamente la narrativa de el refugiado sirio musulmán, o en el caso, como se llama, la narrativa que tiene que ver con este musulmán chiita, no sunita, que podría llegar a la costa. Por lo tanto, eso particularmente lo hace mucho más abierto. De hecho, históricamente, esto lo hemos hablado en diferentes ocasiones, pero desde las diferentes crisis económicas que ha tenido el Líbano, la población libanesa, en su mayoría de origen musulmán, que tiene familiares lógicamente en Turquía, ha preferido refugiarse o rehacer su vida, tanto política como económica, en Ankara o en Estambul, no solamente estoy hablando hace una década atrás o hace varios años atrás, no solamente por los precios, era la transferencia de dólares que los libaneses llevaban a Turquía, lo hacían un refugiado o un inmigrante particularmente bien cotizado, no necesitan ni siquiera visa para entrar, no así los sirios, sino también porque lógicamente llegaban a un país mayoritariamente musulmán, y en ciertos sectores del interior o del sur de Turquía bajo una mirada musulmana, pero también más conservadora. Profesor, eso que usted dice me conecta con la siguiente duda que tengo, y tiene que ver con la mano de obra y con el trabajo. Estas personas, por ejemplo, las que llegaron en el 2006, las que llegarían en este 2024, ¿qué oportunidades laborales tienen, teniendo en cuenta que pues llegan bajo el rótulo de refugiados? Lamentablemente casi ninguna. Ninguna, porque el mercado laboral de mano de obra no calificada en Chipre, al igual que en los Balcanes y en Grecia, está sobresaturado por la migración siria y también la migración del Sahel o del norte de África. No solamente Chipre es un país sin grandes recursos económicos a explotar, es un país de ingreso medio, dentro de la lógica, al igual que Grecia. Por lo tanto, es poco lo que tanto Grecia como Chipre pueda absorber. Estoy pensando en 25.000, 30.000, 40.000 refugiados dentro de su propia economía, sino más que estos paquetes de ayuda lo que hacen es, en primer lugar, pensar en refugiados que se van a quedar por un periodo específico, transferirlos a otras naciones o, lógicamente, esperar algún tipo de reasentamiento tanto en otras naciones como de vuelta en su país. Por lo tanto, la capacidad real de que posiblemente 40.000 o 30.000 refugiados puedan integrarse a la economía chipriota es bastante baja. Ahora, eso por un lado, en el sentido, ¿cómo se llama?, de mano de obra calificada, doctores, ingenieros. Líbano se caracteriza por tener una población altamente educada, esos podrían tener mucho más oportunidades, pero probablemente la mano de obra calificada o profesional muy probablemente utilice Chipre como un primer espacio de asentamiento y busque reasentarse en otro tipo de países, dado que la comunidad libanesa tiene enormes contactos transnacionales, dado la diáspora libanesa que lleva casi 150 años en Canadá, Estados Unidos, Brasil, incluso otros países de Latinoamérica, al igual que Europa y Australia.
Profesor, volvamos al titular. Dicen que son extranjeros evacuados desde Líbano e Israel. Cuando hablamos de Israel, ¿hablamos de oriundos de ese país o en general otras poblaciones que siguen migrando y siguen moviéndose en el territorio? No, particularmente lo que, si es que se vuelve a generar la misma lógica del 2006, muy probablemente va a llegar población de origen israelita a Chipre, de nuevo, como un primer paso, y de ahí buscar, lógicamente, un reasentamiento de esta población, tanto en Estados Unidos o en otras partes de Europa. Pero, lógicamente, la migración, en términos estadísticos, es muy menor, dado que mucha de la población, particularmente israelita, dado el pasaporte y las facilidades que otorga el pasaporte israelita, pueden lógicamente escapar por vía comercial, aérea o incluso marítima de una forma mucho más fácil para entrar a la Unión Europea o directamente dirigirse a Norteamérica o Canadá o a otros países que lo deseen. En cambio, el pasaporte libanés, que en primer lugar hay que tener en consideración de que por mucho tiempo el Estado libanés no estuvo dando pasaportes por la crisis económica y que hace poco el Estado libanés volvió a otorgar pasaportes, generando una cantidad de problemas inconmensurables para todas las personas libaneses que estaban fuera del país y que no podían renovar su única documentación oficial. También genera dificultades. Tener un pasaporte israelita no es lo mismo que tener un pasaporte libanés. Por lo tanto, al igual que en el 2006, es muy probable que si ocurre una cadena de refugiados hacia Chipre, la mayoría de ellos sean libaneses en su origen. Profesor, sé que quizás es difícil, pero ¿cuál es el panorama de educación, teniendo en cuenta eso que usted nos decía de, al final, la población libanesa es una población muy culta y pues, digamos, de alguna manera informada? ¿Cuál es ese escenario de la educación? Lamentablemente, desde el 2004, 2005 en adelante, y desde el 2011 y la primavera árabe en general, uno de los grandes desafíos y uno de los grandes problemas que Medio Oriente ha tenido que experimentar es la constante y masiva fuga de cerebros e intelectuales y profesionales de todo el sistema educacional. Eso significa que las universidades se quedaron sin profesores, los colegios se quedaron sin profesores, los hospitales, las universidades se quedaron sin profesionales. Por lo tanto, el escenario educativo ha tenido que ver con rehabilitar espacios académicos y de formación para generar nuevos profesionales. Lamentablemente, como ustedes lo saben en Colombia y nosotros lo sabemos en Chile, en la mayoría de los casos la fuga de cerebro solamente genera remesas, pero no regenera una vuelta de estas personas migrantes. Por lo tanto, el esfuerzo que puso el Estado libanés, sirio, o en el caso latinoamericano, colombiano, chileno o de otra latitud, en formar excelentes profesionales y perderlos, porque no le puede dar la calidad de vida o las oportunidades necesarias para su desarrollo, termina generando, como se llama, un costo cero al país receptor que recibe un profesional bilingüe o políglota y que lógicamente está completamente capacitado y que ejerce en realidad un beneficio económico al país receptor más que en el país de origen. En el caso particular de Medio Oriente, lamentablemente la calidad universitaria y la calidad de los profesionales ha caído por la pérdida, por el escape, por la fuga de estamento universitario, pero también del estamento en los niveles mucho más básicos, medio y básico propiamente tal.
Bien, este miércoles conversábamos acerca de Chipre, que hoy es noticia porque residentes de Israel y Líbano se dirigen a este país y ellos pues han declarado estar listos para recibirlos. Conversábamos con el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales, experto en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer y muchas gracias por su interés en Medio Oriente para acercarlo a Latinoamérica de forma tan profesional.